Hermano, hermana, si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas algo, no es casualidad. Nada en la vida de un hijo de Dios es casualidad. Y si en estos días has despertado en medio de la noche, entre las 3 y las 4 de la madrugada, con el corazón inquieto, con la mente agitada, con esa angustia que no te deja volver a dormir, necesito que me escuches con toda tu atención. Porque lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar no solo tus noches, sino toda tu vida. Hay un misterio profundo en esa hora, un misterio que la iglesia conoce desde hace siglos, que los santos experimentaron en carne propia y que tú y yo necesitamos comprender. No estás despertando por un simple insomnio. No es solo estrés, no es solo ansiedad. Hay algo mucho más profundo ocurriendo, algo que tiene que ver con tu alma, con tu espíritu, con ese llamado silencioso que Dios te está haciendo en la oscuridad de la noche. Déjame contarte algo que he visto una y otra vez en mi ministerio. He acompañado a cientos de personas que vienen a mí destrozadas, con los ojos rojos de tanto llorar, diciéndome: Padre, no puedo dormir, me despierto todas las noches a la misma hora, siento una opresión en el pecho, siento miedo, siento vacío. Y cuando les pregunto qué está pasando en sus vidas, siempre descubrimos lo mismo. Hay algo pendiente con Dios, hay un pecado sin confesar, hay una herida sin sanar, hay un rencor que están cargando como una piedra en el corazón. Hay una relación rota que no quieren enfrentar y el Señor, en su infinita misericordia, los está despertando, los está llamando, los está buscando en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y el alma finalmente puede escuchar su voz, porque Dios no grita, hermano, Dios susurra, y ese susurro es más claro cuando todo lo demás está en silencio. Quiero que entiendas algo fundamental. Entre las 3 y las 4 de la madrugada se abre una ventana espiritual. Los antiguos padres del Presés, de cierto lo sabían. Los místicos de la iglesia lo experimentaron. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Faustina Kowalska, todos ellos hablaron de estas horas sagradas. Es la hora en que el velo entre el cielo y la tierra se hace más delgado. Es la hora en que los demonios también están más activos porque saben que es un momento de vulnerabilidad para el alma humana. Pero también es la hora en que la gracia de Dios fluye con mayor intensidad para aquellos que saben recibirla. Por eso, lo que hagas en esos momentos de vigilia involuntaria puede determinar si caes en la tentación, en la desesperación, en el miedo, o si te elevas hacia Dios, hacia la paz, hacia la transformación que tanto necesitas. Hoy voy a darte 3 cosas concretas, 3 acciones específicas que debes hacer si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. No son teorías, no son conceptos abstractos. Son herramientas espirituales probadas que han funcionado para los santos y que funcionarán para ti si las pones en práctica con fe. Pero antes de revelártelas, necesito que comprendas la gravedad de lo que está en juego. Porque si ignoras estos despertares, si simplemente te das la vuelta en la cama y tratas de volver a dormir con Netflix o con tu teléfono, estás desperdiciando una oportunidad de oro. Estás cerrándole la puerta a Dios en el momento en que Él más quiere hablarte. Estás dejando que el enemigo gane terreno en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Y créeme, hermano, cuando te digo que he visto vidas destruidas por ignorar estos llamados nocturnos del Señor. Así que te pido con todo mi corazón de pastor que te quedes conmigo hasta el final, que no abandones este mensaje, porque lo que voy a compartir contigo no solo te ayudará a dormir mejor, sino que puede ser el inicio de una revolución espiritual en tu vida. Una revolución que traerá paz a tu alma, sanación a tus heridas, y una relación más profunda con el Dios que te ama, con locura. Y si este mensaje te está llegando al corazón, si sientes que es para ti, te pido que te suscribas a este canal ahora mismo, porque necesito que formes parte de esta familia espiritual que estamos construyendo juntos. Suscríbete si amas a Dios, si quieres crecer en tu fe, si deseas recibir mensajes que transformen tu vida. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esto, porque no se trata solo de ti, hermano. Se trata de todos los que están sufriendo en silencio, despertando noche tras noche sin saber qué hacer, sin entender qué les está pasando. Ahora vamos a la primera cosa que debes hacer si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, y créeme cuando te digo que esto solo ya cambiará todo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que estás despierto por una razón espiritual. No te engañes diciéndote que es solo insomnio. No te conformes con la explicación psicológica o médica. Sí puede haber factores físicos, puede haber estrés, puede haber ansiedad, pero detrás de todo eso hay una realidad espiritual que no puedes ignorar. La Escritura nos dice claramente: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Jesús mismo nos enseñó la importancia de estar despiertos espiritualmente, de velar, de mantenernos en oración cuando el mundo duerme. Cuando despiertas en esa hora, lo primero que debes hacer es sentarte en tu cama, poner los pies en el suelo y hacer la señal de la cruz con plena conciencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta simple acción tiene un poder inmenso. Estás declarando tu identidad como hijo de Dios. Estás invocando la protección de la Santísima Trinidad. Estás cerrándole la puerta al enemigo y abriéndosela a la gracia. No subestimes los sacramentales, hermano. No subestimes los gestos de fe. Son armas espirituales que la iglesia nos ha dado por una razón. Y en ese momento de vulnerabilidad nocturna, cuando tu mente está todavía medio dormida y tu corazón está abierto, esa señal de la cruz es como un escudo que te protege de los ataques del maligno. Después de hacer la señal de la cruz, quiero que digas en voz alta: Señor, estoy despierto porque tú me has despertado. Aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. Esta oración, basada en la respuesta del joven Samuel en el templo, es un acto de rendición. Es decirle a Dios que reconoce su señorío sobre tu vida, incluso sobre tu sueño, incluso sobre tus noches inquietas. Es un acto de humildad profunda, porque estás reconociendo que no tienes el control, que tu vida está en sus manos y que confías en que Él tiene un propósito incluso en tu insomnio. He visto cómo esta simple oración ha traído paz inmediata a personas que llevaban meses sin dormir bien. Porque cuando te rindes a la voluntad de Dios, cuando dejas de resistirte y empiezas a cooperar con lo que Él está haciendo en ti, todo cambia. Ahora bien, reconocer la razón espiritual de tu despertar significa también examinar tu conciencia. Pregúntate con sinceridad: ¿qué está pasando en mi vida espiritual? ¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? ¿Cuánto tiempo hace que no oro de verdad? No solo rezos mecánicos, sino oración del corazón. ¿Hay algún pecado que estoy escondiendo? ¿Hay alguna persona a la que no he perdonado? ¿Hay alguna decisión importante que estoy evitando? Muchas veces Dios nos despierta porque hay algo en nuestra vida que necesita atención urgente, algo que durante el día, con todas las distracciones y ocupaciones, logramos ignorar. Pero en la quietud de la noche, cuando estamos solos con nosotros mismos, esa voz de la conciencia se hace más fuerte, más clara, más insistente. Y déjame decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas saber. Si estás despertando constantemente a estas horas y hay pecado grave sin confesar en tu vida, eso no es coincidencia. Es la misericordia de Dios que no te deja descansar hasta que vuelvas a Él. Es como un padre amoroso que no puede dormir sabiendo que su hijo está en peligro. Dios te ama tanto que prefiere perturbarte, incomodarte, quitarte el sueño antes que dejarte cómodo en tu pecado. Antes que permitir que tu alma se adormezca en la tibieza espiritual. Y sí, esto puede sonar duro, pero es la verdad. Una verdad que está fundamentada en toda la tradición de la Iglesia, en la experiencia de los santos, en las Escrituras mismas. El libro de los Salmos está lleno de oraciones nocturnas, de lamentos en la oscuridad, de súplicas hechas cuando el sueño huía. David sabía lo que era despertarse con el peso del pecado y también sabía lo que era encontrar el perdón y la paz de Dios en esas horas de tinieblas. Entonces, lo primero y fundamental, reconoce que tu despertar tiene una dimensión espiritual. Hazlo consciente. Hazlo intencional. No lo desperdicies viendo el teléfono. No lo llenes con preocupaciones mundanas. Conviértelo en un encuentro con Dios. Porque te aseguro, hermano, hermana, que cuando empiezas a ver esos despertares como citas divinas en lugar de molestias, tu vida espiritual da un salto cualitativo impresionante. Empiezas a crecer en santidad de una manera que nunca imaginaste posible. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de la que habla San Pablo en Filipenses 4:7, empieza a ser una realidad constante en tu vida, no solo de día, sino también de noche. Ahora vamos a la segunda cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, y esta es absolutamente crucial. Debes orar el rosario. Sí, el Santo Rosario de Nuestra Señora. Y no me digas que no tienes tiempo porque estás despierto, hermano. No me digas que estás cansado, porque si estás despierto es porque Dios quiere que estés despierto. El rosario es el arma más poderosa que tenemos los católicos contra las fuerzas del mal. Es la oración que ha derrotado ejércitos, que ha detenido invasiones, que ha convertido naciones. Santa Faustina Kowalska escribió en su diario que cuando rezaba el rosario por la noche sentía una presencia poderosa de la Virgen María a su lado, protegiéndola de los ataques demoníacos que eran particularmente intensos en esas horas.
El rosario no es solo una repetición de palabras, es una meditación profunda en los misterios de la vida de Cristo y de María. Es entrar en comunión con el corazón maternal de la Virgen, que intercede por nosotros sin cesar. Cuando rezas el rosario en la madrugada, estás uniéndote a millones de católicos en todo el mundo que están haciendo lo mismo en ese preciso momento. Estás formando parte de un ejército espiritual que está luchando contra las tinieblas. Y créeme, hermano, las tinieblas tiemblan cuando los hijos de Dios se levantan en oración. He visto con mis propios ojos cómo personas oprimidas espiritualmente, atormentadas por años, encuentran liberación total simplemente comprometiéndose a rezar el rosario todos los días, especialmente cuando despiertan en la noche. Permíteme contarte un testimonio real. Hace algunos años, vino a verme una mujer que estaba al borde del suicidio. Llevaba 2 años despertándose todas las noches a las 3:30 de la madrugada, con pensamientos horribles, con una angustia que la ahogaba. Había probado de todo, terapia, medicamentos, todo. Nada funcionaba. Cuando me contó su situación, le pregunté sobre su vida de oración, me miró con vergüenza y me dijo: Padre, hace años que no rezo, años que no voy a misa. Le di solo una tarea: cada vez que despiertes, reza el rosario completo, no importa cuánto te cueste. Volvió a verme un mes después y era otra persona, literalmente otra persona. Su rostro brillaba, me abrazó llorando y me dijo: Padre, mi vida cambió. Ya no tengo miedo, ya no despierto con angustia, y cuando despierto lo veo como un regalo, como un tiempo especial con la Virgen María. Cuando rezas el rosario en esas horas de la madrugada, estás haciendo varias cosas simultáneamente. Primero, estás enfocando tu mente en algo sagrado. En lugar de dejarla divagar hacia preocupaciones, miedos o tentaciones. Segundo, estás invocando la protección más poderosa que existe después de Jesucristo, la intercesión de su Madre Santísima. Tercero, estás ofreciendo un sacrificio de amor, porque sí, levantarse a rezar cuando quisieras dormir es un sacrificio, y los sacrificios ofrecidos a Dios nunca vuelven vacíos. Cuarto, estás llenando tu corazón de luz en medio de la oscuridad, porque cada Ave María es como una pequeña lámpara que ilumina tu alma. Y quinto, estás combatiendo activamente contra las fuerzas espirituales que atacan especialmente en esas horas. No subestimes el poder del rosario, hermano. No caigas en la trampa moderna de pensar que la oración tradicional es obsoleta o ineficaz. El rosario ha sobrevivido siglos porque funciona, porque es una oración inspirada por el Espíritu Santo, enseñada por la propia Virgen María en sus apariciones, en Fátima, en Lourdes, en Medjugorje, siempre el mismo mensaje: recen el rosario. Y si la Madre de Dios insiste tanto en esto, es porque ella sabe lo que nosotros necesitamos. Ella ve los peligros que nosotros no vemos. Ella conoce las batallas espirituales que se libran en el mundo invisible. Y nos está dando el arma más efectiva para vencer. Así que cuando despiertes en la madrugada, toma tu rosario, si no tienes uno, cómpralo hoy mismo, y reza. Reza con fe, reza con el corazón. Reza como si tu vida dependiera de ello, porque créeme, en muchos sentidos así es. Y aquí quiero hacer una pausa para preguntarte algo muy importante. ¿Estás tomando en serio tu vida espiritual? ¿O estás viviendo como si Dios fuera opcional, como si la oración fuera un lujo para cuando tienes tiempo libre? Porque déjame decirte algo con todo el amor, pero también con toda la firmeza que un padre espiritual debe tener. Si no oras, si no cultivas tu relación con Dios, tarde o temprano tu vida se desmoronará. Tal vez no de forma visible, tal vez no de inmediato, pero internamente, espiritualmente te estarás vaciando. Te estarás muriendo por dentro. Y esos despertares nocturnos pueden ser la última llamada de atención que Dios te está dando antes de que sea demasiado tarde. No lo ignores, no lo pospongas, actúa ahora. Y si este mensaje te está tocando el corazón, si sientes que Dios te está hablando directamente, suscríbete a este canal ahora, porque necesito que sigas recibiendo estos mensajes. Necesito que formes parte de esta comunidad de fe que estamos construyendo. Suscríbete si reconoces que necesitas a Dios en tu vida. Dale like si este mensaje te está ayudando y compártelo con alguien que sepas que está pasando por noches difíciles. Vamos ahora a la tercera cosa que debes hacer cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y esta tal vez sea la más transformadora de todas. Debes hacer una oración de guerra espiritual y liberación. Esto no es opcional, hermano, esto es necesario, porque en esa hora las fuerzas demoníacas están particularmente activas. No te estoy hablando de superstición, no te estoy hablando de fantasías.
Te estoy hablando de una realidad espiritual que la iglesia ha reconocido siempre, que la Biblia confirma y que yo he visto manifestarse una y otra vez en mi ministerio. San Pablo lo dice claramente en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando despiertas en esa hora y sientes opresión, miedo irracional, pensamientos negativos obsesivos, imágenes perturbadoras en tu mente, es muy probable que estés siendo atacado espiritualmente. No te asustes por esto, no te llenes de miedo, pero tampoco lo ignores. El miedo es precisamente lo que el enemigo quiere producir en ti, porque el miedo te paraliza, te debilita, te hace vulnerable, pero la fe en Cristo te hace invencible. La autoridad que tienes como hijo de Dios bautizado es infinitamente mayor que cualquier poder demoníaco. Jesús ya venció en la cruz, ya derrotó al diablo, ya te dio la victoria. Pero tú tienes que apropiarte de esa victoria, tienes que ejercer tu autoridad espiritual, tienes que ponerte la armadura de Dios de la que habla San Pablo. La oración de guerra espiritual es simple pero poderosa. Cuando despiertes después de hacer la señal de la cruz y reconocer la dimensión espiritual de tu vigilia, y después de comenzar tu rosario, debes también declarar en voz alta, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, reprendo todo espíritu de temor, de angustia, de opresión y de tinieblas. Ordeno a toda fuerza demoníaca que se aleje de mí y de mi hogar. Cubro mi mente con la sangre preciosa de Jesús. Cubro mi corazón con la sangre de Jesús. Cubro mi familia con la sangre de Cristo. Invoco la protección de San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales. Esta oración, dicha con fe y con autoridad, es como espada de fuego que dispersa las tinieblas. Déjame explicarte algo fundamental sobre la guerra espiritual. Muchos católicos tienen miedo de este tema porque han visto películas de Hollywood que deforman la realidad y la convierten en algo sensacionalista y aterrador. Pero la verdad es que la guerra espiritual es parte normal de la vida cristiana, no es algo extraordinario reservado para exorcistas, es algo que todos enfrentamos a diario. El bautismo te hizo soldado de Cristo. La confirmación te fortaleció para la batalla. La Eucaristía te alimenta para el combate. Y cuando despiertas en la madrugada, estás en primera línea. Pero no estás solo, tienes a toda la corte celestial contigo. Tienes a los ángeles, a los santos, a la Virgen María y sobre todo tienes a Cristo mismo que vive en ti si estás en gracia. He acompañado casos de liberación espiritual que te pondrían los pelos de punta. He visto cómo el poder del nombre de Jesús hace huir demonios que habían atormentado a personas por décadas. He visto hogares transformados cuando las familias aprenden a hacer oración de guerra espiritual. Una de las cosas más comunes que descubro es que muchos creyentes están siendo atacados porque tienen en sus casas objetos malditos, objetos relacionados con ocultismo, nueva era, superstición. Cosas que parecen inofensivas pero que son puertas abiertas para lo demoníaco. Horóscopos, ouijas aunque sean de juguete, libros de magia, amuletos, piedras energéticas, atrapasueños, estatuas de budas o deidades paganas. Si tienes algo de esto en tu casa, hermano o hermana, tienes que sacarlo inmediatamente. Quémalo. Destrúyelo, no lo regales porque le pasarías la maldición a otro. Y después de limpiarlo, consagra tu hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Otra dimensión de la oración de guerra espiritual es el perdón. ¿Sí? El perdón es un arma espiritual. Cuando guardas rencor, cuando alimentas odio o resentimiento, le estás dando permiso legal al enemigo para que actúe en tu vida. Jesús fue clarísimo en esto. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Muchas personas que no pueden dormir, que despiertan angustiadas, están así porque no han perdonado. Hay una amargura enquistada en su corazón que los está envenenando. Y el diablo explota esa herida, la retuerce, la infecta, hasta que la persona se enferma física, emocional y espiritualmente. Por eso, parte de tu oración de liberación en la madrugada debe incluir un acto consciente de perdón. Aunque no sientas nada, aunque te cueste, di en voz alta, perdono a quien me ha herido en el nombre de Jesús. Renuncio al rencor, renuncio a la venganza, entrego esta herida a la misericordia de Dios. También debes renunciar a todo pecado consciente. Si hay algo en tu vida que sabes que ofende a Dios, en esa hora de la madrugada confiésalo ante Él.
No esperes a llegar al confesionario, aunque sí debes ir lo antes posible. Pero en ese momento di, Señor, reconozco que he pecado en esto y en aquello, me arrepiento, te pido perdón. Renuncio a este pecado y ayúdame a confesarme pronto. Este acto de contrición sincero, aunque no sustituye al sacramento de la confesión, sí cierra puertas espirituales y debilita el dominio que el pecado tiene sobre ti. Recuerda que el pecado no perdonado es como una cadena que te ata, y el enemigo usa esas cadenas para mantenerte cautivo. Pero el arrepentimiento, la confesión, el propósito de enmienda, son llaves que rompen esas cadenas. Quiero que entiendas algo muy importante. Cuando haces oración de guerra espiritual, no es que estés luchando con tus propias fuerzas. No es que tengas que ser un superhéroe espiritual. Es Cristo quien pelea por ti. Es su sangre la que te limpia. Es su nombre el que tiene todo poder. Tú solo tienes que invocarle con fe, ponerte bajo su autoridad, reclamar su victoria. Es como un niño pequeño que es atacado por un perro feroz, pero que tiene a su padre al lado. El niño no puede vencer al perro, pero su padre sí. Y cuando el niño grita, papá, ayúdame, el padre inmediatamente interviene y protege a su hijo. Así es con Dios. Tú eres ese niño, el enemigo es el perro feroz. Y Dios es tu Padre Todopoderoso que te protege en cuanto lo invocas. Déjame compartirte una oración específica que puedes usar, una oración que yo mismo utilizo y que he enseñado a cientos de personas con resultados extraordinarios. Después de tu rosario, reza esto: Señor Jesucristo, te adoro como mi Señor y Salvador. Reconozco tu señorío sobre toda mi vida. Me pongo bajo tu autoridad y bajo tu protección. Cubro mi mente, mi corazón, mis emociones, mi cuerpo con tu sangre preciosa. Ordeno en tu nombre a todo espíritu que no sea de Dios que se aparte de mí inmediatamente. San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla. Virgen María, Madre mía, cúbreme con tu manto. Ángel de mi guarda, protégeme. Que la paz de Cristo reine en mi corazón y en mi hogar. Amén. Reza esto con fe, con autoridad, mirando al crucifijo si tienes uno cerca, y verás cómo esa opresión se disipa, cómo esa angustia se va, cómo la paz de Dios inunda tu ser. Y ahora quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Cuánto vale tu libertad espiritual? ¿Cuánto vale una noche de sueño tranquilo sabiendo que estás protegido por Dios? Si este mensaje te está ayudando, si estás aprendiendo cosas que nunca te habían enseñado, necesito que te comprometas a seguir creciendo. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho, porque vamos a seguir profundizando en estos temas que la iglesia de hoy muchas veces descuida. Vamos a seguir equipándote con las herramientas espirituales que necesitas para vivir en victoria. Dale like para que este video llegue a más personas. Y si conoces a alguien que está sufriendo ataques espirituales, que está pasando noches de angustia, comparte este mensaje con esa persona. Puede ser el inicio de su liberación. Ahora quiero hablarte de algo que tal vez no esperabas, pero que es absolutamente esencial para entender por qué despiertas en esas horas. Existe una conexión profunda entre las 3 de la madrugada y lo que se conoce como la hora de la misericordia. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, recibió revelaciones extraordinarias de Jesús sobre este tema. Jesús le dijo: a las 3 de la tarde pide mi misericordia especialmente para los pecadores, y aunque sea por un momento breve, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono a la hora de la agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Ahora bien, hay una relación misteriosa entre las 3 de la tarde, hora de la muerte de Cristo en la cruz, y las 3 de la madrugada, 12 horas después. Algunos místicos y teólogos explican que así como las 3 de la tarde es la hora de la misericordia divina, las 3 de la madrugada es la hora en que las fuerzas del mal intentan imitar y burlarse de la obra redentora de Cristo. Es una inversión satánica de la hora santa. Por eso muchas personas experimentan ataques espirituales precisamente a esa hora. Pero aquí está lo hermoso. Dios, en su sabiduría, utiliza esta misma hora para llamar a sus hijos a la oración, a la intercesión, a la guerra espiritual. Convierte lo que el enemigo pretendía para mal en una oportunidad para el bien. Te despierta no para que sufras, sino para que colabores con Él en la salvación de almas, empezando por la tuya propia. Cuando comprendes esta dimensión, tu despertar nocturno adquiere un significado completamente diferente. Ya no es una molestia, es un llamado a la misión. Es Dios diciéndote: te necesito despierto en esta hora, necesito tus oraciones, necesito que intercedas por tu familia, por la iglesia, por el mundo, necesito que seas un centinela espiritual.
Hay almas que en este preciso momento están al borde del infierno, están a punto de tomar decisiones fatales, están siendo tentadas ferozmente y tu oración puede ser la diferencia entre su salvación y su perdición. No es exageración, hermano. Es teología católica, es el misterio de la comunión de los santos. Tus oraciones, tus sacrificios tienen un valor redentor. Se unen a la oración de Cristo y pueden cambiar destinos eternos. San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío, pasaba horas enteras en oración durante la noche, dormía muy poco y cuando le preguntaban cómo podía funcionar con tan poco sueño, respondía: no puedo dormir. Hay tantas almas que necesitan oración, tantos pecadores que están muriendo en este momento sin arrepentimiento, tengo que orar por ellos. Este santo entendía el valor de la vigilia nocturna, entendía que cuando el mundo duerme, alguien tiene que estar despierto intercediendo. Y tal vez, solo tal vez, Dios te está llamando a ti a ser uno de esos intercesores. No porque seas perfecto, sino porque eres hijo suyo y Él confía en ti. No porque no tengas problemas, sino precisamente porque al ofrecer tus noches difíciles como oración, estás convirtiendo tu sufrimiento en redención. Piensa en esto. Cada vez que despiertas y decides orar en lugar de quejarte, estás imitando a Cristo en Getsemaní. Jesús pasó una noche entera en agonía, en vigilia dolorosa, orando mientras sus discípulos dormían. Y esa noche de oración fue parte esencial de nuestra salvación. Tus noches de insomnio, ofrecidas a Dios, unidas a la oración de Cristo, tienen un valor infinito. Pueden obtener conversiones, pueden obtener gracias para tu familia, pueden proteger a tus hijos de peligros que ni siquiera conoces, pueden ser el instrumento que Dios use para deshacer planes del enemigo contra tu vida, contra tu matrimonio, contra tu vocación. Nada se desperdicia en la economía de la gracia, hermano. Absolutamente nada. Por eso te digo, cambia tu mentalidad sobre esos despertares. En lugar de verlos como una maldición, empieza a verlos como una bendición disfrazada. En lugar de frustrarte, agradece. Di gracias, Señor, por despertarme, gracias por considerarme digno de compartir tu vigilia. Aquí estoy, úsame como quieras y luego ponte a orar con todo tu corazón. Reza tu rosario, haz tu oración de guerra espiritual y después dedica un tiempo a la intercesión pura. Menciona por nombre a las personas que necesitan oración, tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus amigos alejados de la fe, los enfermos, los moribundos, los sacerdotes, el Papa, la Iglesia universal. Ofrece esa hora como un incienso espiritual que sube hasta el trono de Dios y te aseguro que Él lo recibirá con alegría infinita. Ahora déjame hablarte de algo más práctico, pero igualmente importante. Cuando despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada y has hecho ya tu oración, tu rosario, tu guerra espiritual, puede ser que todavía te cueste volver a dormir. Esto es normal. No te angusties por ello. No mires el reloj constantemente preocupándote por cuántas horas de sueño te quedan. Esa ansiedad solo empeora las cosas. En lugar de eso, aprovecha para hacer lo que llamo una meditación tranquila en la presencia de Dios. Quédate en tu cama o siéntate cómodamente y simplemente descansa en Él. No tienes que estar diciendo palabras todo el tiempo, simplemente permanece en su presencia como un niño que se acurruca en los brazos de su padre. Esta práctica, que los místicos llaman oración contemplativa u oración de quietud, es extremadamente sanadora. Es en esos momentos de silencio, cuando tu mente está vacía de palabras, pero llena de Dios, cuando Él puede obrar las transformaciones más profundas en tu corazón. Santa Teresa de Ávila decía que en la oración no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Y en esas horas de la madrugada, cuando has hecho ya tu parte activa de oración, puedes simplemente amar a Dios con tu presencia. Puedes decirle de vez en cuando: te amo, Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mí. Y luego volver al silencio, respirando tranquilo, sintiendo su paz. Esta es también una excelente oportunidad para practicar la lección divina, es decir, la lectura orante de las Escrituras. Ten una Biblia cerca de tu cama o un libro espiritual, las vidas de los santos, las cartas de San Pablo, los salmos. Cuando despiertes después de orar, lee lentamente, saboreando cada palabra, dejando que el Espíritu Santo te hable a través del texto sagrado. No se trata de leer mucho, sino de leer con profundidad. A veces una sola frase de la Escritura, meditada en esa hora especial, puede iluminar toda tu vida. Puede darte la respuesta que has estado buscando. Puede consolarte en tu dolor. Puede guiarte en una decisión importante.
Recuerdo el caso de un hombre que vino a verme desesperado porque su matrimonio estaba al borde del divorcio. Me contó que llevaba semanas despertando a las 3 de la madrugada con una angustia terrible. Le di los consejos que te estoy dando ahora. Reconoce la dimensión espiritual, reza el rosario, haz guerra espiritual y lee la palabra de Dios. Una noche, después de su oración, abrió la Biblia al azar y sus ojos cayeron en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esas palabras le cayeron como un rayo. Se dio cuenta de que había dejado de amar a su esposa sacrificialmente, de que había puesto su trabajo, sus hobbies, todo por delante de ella. Esa misma noche tomó la decisión de cambiar. Y hoy, 2 años después, me dice que esa crisis nocturna salvó su matrimonio, que fue Dios quien lo despertó para mostrarle la verdad. No subestimes el poder de la palabra de Dios, hermano. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, como dice Hebreos 4:12. Cuando la lees en esas horas de la madrugada, con el corazón abierto y necesitado, tiene un poder especial para penetrar hasta lo más profundo de tu ser, para discernir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Puede mostrarte pecados ocultos que necesitas confesar. Puede revelarte mentiras que has creído sobre ti mismo, sobre Dios. Puede darte el consuelo que ningún ser humano puede darte. Puede llenarte de esperanza cuando todo parece oscuro. Por eso, hermano, hermana, comprométete a tener siempre a mano las Escrituras, especialmente para esas noches cuando Dios te llama a la intimidad con Él. Déjame decirte algo más. Estos despertares nocturnos, si los aprovechas bien, te van a convertir en una persona de oración profunda. Vas a desarrollar una relación con Dios que la mayoría de los cristianos nunca experimenta. Porque la mayoría solo ora cuando le conviene, cuando tiene tiempo, cuando se siente bien. Pero tú estás siendo entrenado en el fuego de la vigilia nocturna. Estás aprendiendo a orar incluso cuando no te apetece, incluso cuando estás cansado, incluso cuando todo en ti quiere darse por vencido. Y esa perseverancia, esa fidelidad en lo pequeño y difícil es lo que forja a los santos. San Juan de la Cruz llamó a esto la noche oscura del alma, ese tiempo de prueba donde Dios parece ausente pero está más presente que nunca, purificando tu fe, quitando todo lo que no es Él para que solo Él quede. Así que te animo, hermano, hermana, a que abrazas estas noches, no las rechaces, no las maldigas, no te llenes de autocompasión, acéptalas como el regalo que son, como el llamado especial que Dios te está haciendo. Porque Él te ha elegido a ti entre millones para que seas un intercesor nocturno, para que seas un guerrero de oración en las horas en que el mundo duerme. Es un privilegio, aunque ahora mismo no lo sientas así. Es un honor, aunque te cueste. Y cuando llegues al cielo y veas el fruto de estas oraciones nocturnas, cuando veas las almas que se salvaron porque tú dijiste sí a Dios en medio de la noche, cuando veas cómo tu fidelidad cambió destinos eternos, vas a agradecer cada segundo de insomnio. Vas a decir, valió la pena. Cada desvelo, cada cansancio, cada sacrificio valió infinitamente la pena. Y aquí quiero hacerte una pregunta seria, una pregunta que necesito que respondas en tu corazón ahora mismo. ¿Estás dispuesto a decirle sí a Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar tus quejas por gratitud, tu frustración por obediencia, tu insomnio por intercesión? Porque esa es la decisión que tienes delante. Puedes seguir viendo tus despertares como una maldición y seguir sufriendo inútilmente. O puedes empezar hoy mismo a verlos como un llamado divino y transformar tu vida. La elección es tuya y si decides decir sí, si decides comprometerte con esta vida de oración nocturna, te pido que lo selles suscribiéndote a este canal, porque necesitas un apoyo constante, necesitas recordatorios, necesitas enseñanza sólida que te mantenga en el camino. Suscríbete si estás dispuesto a tomarte en serio tu vida espiritual. Dale like si este mensaje está cambiando tu perspectiva. Compártelo con otros que necesitan escucharlo. Permíteme ahora compartirte una dimensión adicional de estos despertares nocturnos que es absolutamente fascinante. En la tradición judía, de la cual viene nuestra fe cristiana, existía una práctica llamada las vigilias nocturnas. Los judíos piadosos dividían la noche en 4 vigilias y se levantaban a orar en diferentes momentos. El Salmo 119:62 dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. David, el rey, según el corazón de Dios, practicaba esta disciplina.
No dormía toda la noche de corrido, se levantaba a alabar a Dios. Y esta práctica tiene un fundamento espiritual profundo, mantiene al alma alerta, previene la tibieza espiritual, fortalece la comunión con Dios. Jesús mismo siguió esta tradición. Los evangelios nos cuentan varias veces cómo se retiraba a orar durante la noche, a veces toda la noche. En Lucas 6:12 leemos, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, necesitaba esas horas de oración nocturna, ¿cuánto más nosotros, pobres pecadores, necesitamos ese tiempo de intimidad con el Padre? Jesús nos está dando ejemplo. Nos está mostrando que la oración profunda, la oración que sostiene nuestra misión, la oración que nos mantiene conectados con la fuente de la vida, requiere sacrificio, requiere levantarse cuando el cuerpo quiere descansar. Los primeros cristianos continuaron esta práctica. Las comunidades cristianas primitivas se reunían para orar antes del amanecer. Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió sobre la importancia de la oración nocturna. San Benito, en su regla monástica que ha guiado a los monjes durante 1500 años, estableció las vigilias o maitines, una oración comunitaria que se hace en medio de la noche. Los monjes se levantan cuando todos duermen para alabar a Dios. Y esta práctica no es masoquismo, no es fanatismo, es sabiduría espiritual profunda, es reconocer que el día comienza verdaderamente en la noche, en la oración, en el encuentro con Dios, antes de que empiece el bullicio del mundo. Ahora bien, tú no eres monje, no vives en un monasterio, pero Dios te está llamando a una forma de consagración nocturna adaptada a tu estado de vida. No te pide que estés despierto toda la noche, pero cuando Él te despierta, te pide que uses ese tiempo sabiamente, que lo conviertas en oración, que vivas esa hora como los monjes viven sus vigilias, alabando, adorando, intercediendo. Y créeme, hermano, cuando empiezas a vivir así, cuando tu vida incluye estos momentos de oración nocturna, algo cambia en ti. Desarrollas una profundidad espiritual que te distingue, una paz que los demás notan, una sabiduría que no viene de libros, sino de la intimidad con Dios. He conocido personas que después de años de practicar esta oración nocturna, cuando Dios los despierta, han experimentado gracias extraordinarias, conversiones profundas, sanaciones físicas, liberaciones de adicciones, restauraciones de relaciones imposibles, claridad vocacional, respuestas a preguntas que llevaban décadas sin resolver, y todo porque dijeron sí, porque en lugar de resistirse, se rindieron, en lugar de quejarse, alabaron, en lugar de ver el insomnio como enemigo, lo vieron como aliado. Una mujer me contó cómo después de meses de orar en la madrugada por su hijo adicto, tuvo una experiencia mística. Vio en su mente, como una visión, a Jesús abrazando a su hijo. Y al día siguiente ese hijo que llevaba 10 años en las drogas llegó a su casa llorando diciendo: mamá, necesito ayuda. Hoy está completamente limpio, sirve en la iglesia, es un testimonio vivo del poder de la oración perseverante. Estas no son historias inventadas, hermano, son testimonios reales de personas reales. Son las maravillas que Dios sigue haciendo hoy, en pleno siglo XXI, cuando sus hijos le buscan de todo corazón. Dios no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es que muchos cristianos ya no oran con fe, ya no esperan milagros, ya no toman en serio la vida espiritual. Pero tú puedes ser diferente. Tú puedes ser de esos que Dios usa poderosamente. Tú puedes ser un canal de su gracia. Y todo comienza con tu respuesta a esos despertares nocturnos. Todo comienza con tu decisión de convertir esas horas en oración en lugar de desesperación. Déjame hablarte ahora de un aspecto muy práctico que no puedo pasar por alto. Además de las razones espirituales que hemos estado explorando, hay también factores físicos y emocionales que pueden estar contribuyendo a tus despertares nocturnos. Y la espiritualidad católica auténtica no desprecia el cuerpo, no desprecia las realidades materiales. Somos cuerpo y alma unidos en una sola persona. Por eso, junto con tu vida de oración, debes también cuidar tu salud física. Pregúntate, ¿cómo está tu alimentación? ¿Comes tarde en la noche? ¿Consumes mucha cafeína, alcohol o azúcar? ¿Haces ejercicio? ¿Cuánto tiempo pasas frente a pantallas antes de dormir? Todos estos factores afectan la calidad de tu sueño.
La luz azul de los teléfonos, las tablets y los televisores altera tu ritmo circadiano, confunde a tu cerebro haciéndole creer que todavía es de día y eso afecta la producción de melatonina, la hormona del sueño. Si estás revisando tu teléfono hasta el momento de apagar la luz, es muy probable que tengas problemas para dormir. Mi recomendación pastoral, que también es médica, es que dejes todos los dispositivos electrónicos fuera de tu habitación o al menos que dejes de usarlos 1 hora antes de dormir. En lugar de eso, lee algo espiritual, reza tus oraciones de la noche, quizás el rosario si no lo rezaste durante el día, habla con tu esposo o esposa, prepara tu alma para el descanso. El estrés crónico y la ansiedad son también causas mayores de insomnio. Vivimos en una sociedad enferma de estrés, donde todos corremos constantemente, donde estamos sobrecargados de responsabilidades, de información, de estímulos. Nuestro sistema nervioso nunca descansa. Estamos en modo de supervivencia constante, con el cortisol elevado, con la adrenalina fluyendo sin parar. Y cuando tratas de dormir, tu cuerpo no puede apagar esa respuesta de estrés. Por eso despiertas en medio de la noche con el corazón acelerado, con pensamientos ansiosos. La solución no es solo espiritual, aunque lo espiritual es fundamental, es también establecer límites saludables en tu vida, aprender a decir no, simplificar tu agenda, desconectarte del mundo digital, cultivar el silencio. Y aquí permíteme decirte algo que tal vez te sorprenda. El ayuno puede ayudar tremendamente con estos problemas de sueño. Cuando ayunas, no solo estás ofreciendo un sacrificio a Dios, sino que estás también permitiendo que tu cuerpo se limpie, se regenere, estás reduciendo la inflamación, estás dando descanso a tu sistema digestivo, estás equilibrando tus hormonas. Muchas personas que comienzan a practicar el ayuno regular descubren que su calidad de sueño mejora significativamente. Además, el ayuno es una disciplina espiritual poderosísima que aumenta tu sensibilidad a la voz de Dios, que fortalece tu voluntad, que te hace dueño de tu carne en lugar de esclavo de ella. Lo mismo con el ejercicio físico. No es vanidad cuidar tu cuerpo, es mayordomía. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo en 1 Corintios 6:19. Tienes la responsabilidad de cuidarlo. Y cuando haces ejercicio regularmente, tu cuerpo produce endorfinas, reduce el cortisol, mejora la oxigenación y todo eso contribuye a un sueño más profundo y reparador. No necesitas ir a un gimnasio caro. Caminar 30 minutos al día es suficiente. Lo importante es ser consistente. Y te aseguro que cuando cuidas tu cuerpo, tu vida de oración también mejora. Porque un cuerpo cansado de forma saludable descansa mejor. Un cuerpo bien alimentado piensa con más claridad. Un cuerpo fuerte puede soportar mejor las batallas espirituales. Entonces, hermano, hermana, entiende que la solución a tus despertares nocturnos es integral. No es solo orar, aunque la oración es central. Es también cuidar tu cuerpo. Es también ordenar tus emociones. Es también sanar tus relaciones. Es también limpiar tu conciencia del pecado. Es también liberarte de apegos desordenados. Es también perdonar. Es también aprender a confiar en Dios y soltar la necesidad de controlarlo todo. Es un proceso. No va a cambiar de la noche a la mañana. Pero si eres fiel, si perseveras, si pones en práctica todo lo que te estoy compartiendo, vas a ver cambios. Vas a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vas a dormir como un niño en los brazos de su padre. Y déjame recordarte algo crucial. Si estás enfrentando problemas serios de salud mental, si tienes depresión clínica, ansiedad severa, trastorno de estrés postraumático, por favor busca ayuda profesional. No hay nada de malo en ir al psicólogo o al psiquiatra. La gracia de Dios no anula la naturaleza, la perfecciona. Dios obra a través de medios naturales también. A través de la medicina, de la terapia, de los profesionales de la salud. No caigas en el error de pensar que si tienes suficiente fe no necesitas ayuda humana. Eso es orgullo disfrazado de espiritualidad. La verdadera humildad es reconocer cuándo necesitas ayuda y buscarla. Y cuando combinas el tratamiento profesional con una vida de oración sólida, con los sacramentos, con la guerra espiritual que hemos hablado, ahí es cuando ocurren las transformaciones verdaderas y duraderas. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre algo que es absolutamente central en todo esto, la confianza. La raíz de muchos de nuestros desvelos es la falta de confianza en Dios. Nos preocupamos, nos angustiamos, le damos vueltas y vueltas a los problemas en nuestra mente,
Tratamos de resolver todo con nuestras propias fuerzas. Llevamos cargas que no nos corresponden. Y cuando nos acostamos, toda esa ansiedad viene con nosotros a la cama. Por eso no podemos dormir. Por eso despertamos en medio de la noche. Porque no hemos aprendido a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice Primera de Pedro 5. 7. No hemos aprendido a soltar, a rendir, a confiar de verdad. Jesús nos dice en Mateo 6:25 en adelante: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Estas palabras no son poesía bonita, son una instrucción directa de Cristo sobre cómo debemos vivir, con confianza absoluta en la providencia del Padre, sin ansiedad, sin afán. Pero dirás: Padre, es que tengo problemas reales. Tengo deudas, tengo enfermedad, tengo conflictos familiares, tengo amenaza de perder mi trabajo. No puedo simplemente no preocuparme. Y yo te respondo: hay una diferencia entre la preocupación legítima que te mueve a la acción responsable y la ansiedad tóxica que te paraliza. Jesús no te está diciendo que seas irresponsable, te está diciendo que hagas tu parte y confíes en que Él hará la suya. Que trabajes como si todo dependiera de ti, pero que ores como si todo dependiera de Dios. Que uses los medios a tu disposición, pero que no pongas tu confianza última en ellos, sino en el Señor. Santa Teresa de Ávila tenía una oración sencilla que me ha ayudado muchísimo en mi propia vida. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Lee esto despacio, medítalo, déjalo penetrar en tu corazón, nada te turbe, nada, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el rechazo, ni la traición, ni la muerte misma, nada debe turbarte si tienes a Dios, porque Dios es suficiente, Dios basta. Y cuando vives desde esta verdad, cuando la haces tuya, no, solo intelectualmente, sino existencialmente, la ansiedad pierde su poder sobre ti. Puedes descansar incluso en medio de la tormenta, como Jesús dormía en la barca mientras sus discípulos entraban en pánico. Déjame contarte una historia personal. Hubo un tiempo en mi ministerio en que enfrenté una crisis terrible. Acusaciones falsas, calumnias, incomprensión incluso de personas cercanas. Había noches en que no podía dormir, dándole vueltas a todo, preguntándome cómo había llegado a esa situación, sintiendo la injusticia como un peso insoportable, hasta que una noche, desvelado como siempre, fui a la capilla y me postré ante el Santísimo. Y le dije a Jesús: ya no puedo más. Esta carga es demasiado para mí. O tú la llevas o me hundo. En ese momento, sentí con una claridad absoluta su voz en mi corazón: hijo, tu reputación no está en tus manos, está en las mías. Tú solo sé fiel. Yo me encargo del resto. Desde esa noche dormí en paz. Las circunstancias no, cambiaron inmediatamente. Pero yo cambié, aprendí a confiar, y con el tiempo todo se resolvió de manera que solo Dios podía haberlo hecho. Mi nombre fue vindicado, la verdad salió a la luz. Pero lo más importante es que aprendí una lección que vale más que el oro: Dios es fiel, siempre. Entonces, cuando despiertes en medio de la noche y vengan las preocupaciones, los miedos, las dudas, hazle frente con la verdad. Declara en voz alta: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Declara: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Estas no son afirmaciones positivas vacías de la nueva era. Son verdades bíblicas. Son promesas de Dios. Y cuando las declaras con fe, estás activando esas promesas en tu vida. Estás cerrándole la puerta a la duda y abriéndosela a la fe. Y si sientes que tu fe es débil, si sientes que no puedes confiar, pídele a Dios que aumente tu fe. Así como aquel padre del Evangelio que le dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24.
Dios no te rechaza por tener dudas. Te rechaza si no haces nada con tus dudas, si las alimentas, si las dejas crecer. Pero si vienes a Él con tu incredulidad, con tu debilidad y le pides ayuda, Él te la dará. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Él conoce nuestra fragilidad y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como le dijo San Pablo. Entonces no tengas miedo de tus miedos, llévalos a Jesús, ponlos en sus manos y observa cómo Él los transforma en ocasiones de crecimiento, en oportunidades para experimentar su fidelidad de maneras nuevas y profundas. Permíteme ahora compartirte algo que considero absolutamente esencial y que muchos católicos desconocen: la importancia de los sacramentos en relación con tu salud espiritual y por ende con tus despertares nocturnos. Si hace tiempo que no te confiesas, si hace tiempo que no recibes la Eucaristía dignamente, si nunca te han hecho una unción de los enfermos aunque tengas alguna enfermedad crónica, estás privándote de los canales de gracia más poderosos que Dios ha establecido para nuestro bien. Los sacramentos no son ceremonias vacías, son encuentros reales con Cristo, son transfusiones de gracia, son armas espirituales de poder inimaginable. La confesión sacramental tiene un poder liberador que va mucho más allá de lo que podemos comprender. Cuando confiesas tus pecados a un sacerdote, no estás simplemente desahogándote, estás recibiendo el perdón de Cristo mismo. El sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Las palabras de absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son palabras de Cristo, y en ese momento tu alma es limpiada, renovada, fortalecida. Los demonios pierden todo derecho legal sobre ti que tenían a través del pecado. Las cadenas se rompen, las cargas se levantan. He visto a personas que llevaban años sin dormir bien, que inmediatamente después de una buena confesión general empiezan a dormir como bebés, porque la paz de la conciencia tranquila es medicina para el alma y para el cuerpo. La Eucaristía es tu alimento espiritual, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Cuando comulgas en estado de gracia, estás recibiendo literalmente a Dios dentro de ti, y esa presencia tiene un poder transformador absoluto. Fortalece tu voluntad contra las tentaciones. Ilumina tu mente para que puedas discernir la verdad del error. Sana tus emociones heridas. Te une al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Te prepara para la vida eterna. Si no estás yendo a misa todos los domingos, si no estás comulgando regularmente en estado de gracia, estás tratando de vivir la vida cristiana con las manos atadas a la espalda, estás débil espiritualmente y por eso eres vulnerable a los ataques del enemigo. La unción de los enfermos no es solo para cuando estás al borde de la muerte, es un sacramento para cualquier enfermedad seria, física o mental. Si tienes depresión crónica, ansiedad severa, insomnio persistente, puedes pedir este sacramento. Y tiene gracias específicas: consuelo, fortaleza, unión con la pasión de Cristo, perdón de pecados si no puedes confesarte, preparación para la muerte si ese es el momento, e incluso sanación corporal si es la voluntad de Dios. Muchas personas experimentan mejorías notables después de recibir este sacramento, no porque sea magia, sino porque es gracia. Es el toque sanador de Cristo a través del ministerio de la Iglesia. Y no olvidemos el sacramento del matrimonio si estás casado. Muchos problemas de sueño, muchos desvelos nocturnos están relacionados con conflictos matrimoniales, con falta de perdón entre esposos, con heridas sin sanar, con pecados contra la dignidad del matrimonio. Si tu matrimonio está en crisis, busca ayuda, busca consejería católica, haz un retiro matrimonial, renueva tus votos, pide al Espíritu Santo que reavive la gracia de tu sacramento matrimonial. Porque cuando el matrimonio funciona como Dios lo diseñó, hay paz en el hogar. Y cuando hay paz en el hogar, hay paz en el corazón. Y cuando hay paz en el corazón, hay descanso en la noche. Te voy a ser muy directo ahora, hermano, hermana. Si estás viviendo en pecado grave, si estás en adulterio, si estás viviendo con alguien sin estar casado, si estás usando anticonceptivos, si estás viendo pornografía, si estás en adicciones, si estás practicando ocultismo o nueva era, no esperes dormir en paz. No esperes tener una vida espiritual saludable. El pecado te separa de Dios y esa separación trae angustia, oscuridad, tormento interior. No te estoy condenando, te estoy diciendo la verdad porque te amo y porque quiero que seas libre.
porque quiero que experimentes la plenitud de vida que Jesús vino a traer. Y esa plenitud solo se encuentra en la obediencia a sus mandamientos, por difícil que parezca. Conozco tu lucha, conozco las tentaciones, conozco lo difícil que es vivir contracorriente en esta sociedad que ha rechazado a Dios, pero también sé que con la gracia de Dios todo es posible. Sé que Él no te pide nada sin darte la fuerza para cumplirlo. Sé que su yugo es suave y su carga ligera cuando te apoyas en Él y no en ti mismo. Así que si hay algo en tu vida que sabes que ofende a Dios, toma la decisión ahora, no mañana, ahora, de cortar con eso, de buscar ayuda, de confesarte, de empezar de nuevo. Y cuando lo hagas, cuando des ese paso de fe y obediencia, vas a experimentar una libertad que ni siquiera sabías que era posible. Vas a respirar diferente, vas a vivir diferente y sí, vas a dormir diferente. Ahora quiero hablarte de algo hermoso, la protección de tu hogar. Muchos despertares nocturnos, especialmente si son acompañados de sensaciones extrañas, de miedos irracionales, de pesadillas, están relacionados con la falta de protección espiritual del hogar. Tu casa necesita ser un santuario, un lugar donde reine Cristo, un lugar donde las fuerzas del mal no tengan entrada. Y esto se logra a través de la consagración, de la bendición, de los sacramentales. ¿Está tu casa bendecida por un sacerdote? ¿Tienes un crucifijo en cada habitación, especialmente en tu dormitorio? ¿Tienes agua bendita y la usas regularmente? ¿Tienes una imagen de la Virgen María? ¿Tienes medallas benedictinas? Estos no son amuletos supersticiosos. Son sacramentales de la iglesia que tienen poder real cuando se usan con fe. La bendición de un hogar por un sacerdote es tremendamente poderosa. Cuando el sacerdote recorre tu casa rezando las oraciones de bendición, rociando agua bendita, está expulsando toda presencia maligna y estableciendo la presencia de Cristo como Señor de ese espacio. Después de una bendición bien hecha, muchas familias reportan cambios inmediatos: más paz, menos pesadillas, mejor sueño, menos conflictos. Y esta bendición debe renovarse periódicamente, idealmente cada año, especialmente si ha habido eventos negativos en la casa, si ha habido prácticas pecaminosas, si ha habido violencia o conflictos graves. El crucifijo es el símbolo más poderoso de nuestra fe. No es decoración. Es un recordatorio constante del amor de Cristo que venció a la muerte y al pecado. Es un escudo contra el mal. Debe estar en un lugar prominente de cada habitación, especialmente sobre tu cama. Y no cualquier crucifijo. Uno bendecido, preferiblemente el crucifijo de San Benito, que tiene exorcismos inscritos en él. Cuando miras ese crucifijo, especialmente en momentos de tentación o de miedo nocturno, recuerdas quién está contigo, quién te protege, a qué precio fuiste comprado, y eso te da fortaleza y paz. El agua bendita es otro sacramental poderosísimo que la mayoría de los católicos subutiliza. Debes tener un recipiente de agua bendita en tu casa, disponible siempre, y debes usarla. Rocía agua bendita en tu dormitorio antes de acostarte, haciendo la señal de la cruz y diciendo: por esta agua bendita y por tu preciosísima sangre, Señor Jesús, lava mis pecados y protégeme de todo mal. Amén. Rocía también las puertas y ventanas de tu casa periódicamente. Esto establece una barrera espiritual. Los demonios no pueden cruzar donde el agua bendita ha sido aplicada con fe. También puedes bendecirte a ti mismo con agua bendita, especialmente si has estado en lugares o situaciones espiritualmente peligrosas. La medalla de San Benito merece mención especial. Es una medalla que contiene inscripciones latinas que son exorcismos. Una de ellas dice: vade retro satana nuncam suade mihibana, sun mala quae libas ipse venena vivas, que significa: retírate, Satanás, nunca me aconsejes tus vanidades. Son males las cosas que ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Esta medalla, bendecida por un sacerdote, debe llevarse puesta o colocarse bajo la almohada sobre la cabecera de la cama. Tiene un poder especial contra las tentaciones, contra los ataques nocturnos, contra las influencias demoníacas. No es superstición, es fe en acción. Es usar los medios que la Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos ha dado para nuestra protección. Y por supuesto, la imagen de la Virgen María no puede faltar. Ella es la madre que vela por sus hijos, que cuida nuestro sueño, que intercede sin cesar. En tu dormitorio debe haber una imagen bella de la Virgen
y antes de dormir debes encomendarte a ella. Reza el memorare. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Esta oración es poderosa. Santa Bernardita de Lourdes la rezaba constantemente. Y la Virgen promete que quien rece esta oración con fe no será abandonado. Entonces, imagina el poder de rezarla en ese momento de vigilia nocturna cuando todo parece oscuro y tú te sientes solo. Quiero que entiendas algo. Tu dormitorio es tu santuario personal. Debe ser un lugar de paz, de pureza, de presencia divina. No debe haber en él nada que contradiga esto, nada de televisión con programas inmorales, nada de pornografía, obviamente, nada de libros o revistas que promuevan valores anticristianos, nada de objetos relacionados con ocultismo, aunque te parezcan inofensivos, nada de desorden o suciedad que afecte tu paz interior. Debe ser simple, limpio, ordenado, lleno de imágenes sagradas, un lugar donde tú y tu esposo, si estás casado, puedan descansar verdaderamente, no solo físicamente, sino espiritualmente. Cuando tu dormitorio es un santuario, el sueño viene más fácilmente y es más reparador. Y ahora, hermano, hermana, quiero invitarte a tomar una decisión. No puedes seguir como hasta ahora si quieres cambios diferentes. No, puedes seguir ignorando estos llamados de Dios, estos despertares que Él permite o causa para tu bien. Necesitas comprometerte, necesitas crear un plan de acción espiritual. Y aquí te voy a dar pasos concretos que debes implementar empezando hoy mismo. Primero, compra un cuaderno espiritual. Va a ser tu diario de oración. En él vas a anotar cada vez que despiertes en la noche qué hora es, cómo te sientes, qué hiciste, qué oraciones rezaste, qué sentiste que Dios te dijo. Este diario se convertirá en un tesoro con el tiempo porque podrás ver cómo Dios ha ido trabajando en ti, cómo has ido creciendo. Segundo, establece una rutina de oración nocturna antes de acostarte. No negociable, todos los días, sin excepción. Esta rutina debe incluir mínimo: examen de conciencia breve, pedir perdón por los pecados del día, 3 Ave Marías pidiendo una buena muerte, ya que dormir es imagen de la muerte, el ángel de la guarda, y una consagración breve a la Virgen. Esto prepara tu alma para el descanso, esto cierra el día adecuadamente y esto establece una protección espiritual sobre tu sueño. No te tomará más de 10 minutos, pero esos 10 minutos pueden ser la diferencia entre una noche tranquila y una noche tormentosa. Tercero, si despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, inmediatamente implementa lo que hemos hablado: señal de la cruz, reconocimiento de la dimensión espiritual, rosario completo, oración de guerra espiritual, lectura de la palabra y oración de confianza. No dejes nada de esto para después. Hazlo en el momento. Sé que estás cansado, sé que quieres volver a dormir, pero esta es precisamente la ofrenda, el sacrificio que Dios está pidiendo de ti. Y cuando lo hagas con generosidad, con amor, Él te recompensará de maneras que ni imaginas. Tal vez no duermas más esa noche, pero experimentarás una paz profunda. Y al día siguiente, aunque estés cansado físicamente, estarás fortalecido espiritualmente. Cuarto, busca confesarte lo antes posible si hace tiempo que no lo haces. No esperes, no pospongas. Mañana mismo averigua los horarios de confesión de tu parroquia o pide una cita con un sacerdote y prepara tu confesión bien. Haz un examen de conciencia profundo. Confiesa todos tus pecados graves. ¿Cuántas veces aproximadamente? Las circunstancias sí cambian la naturaleza del pecado. No ocultes nada por vergüenza. El sacerdote lo ha escuchado todo, no te va a escandalizar, y lo que sea que confieses queda absolutamente bajo secreto de confesión. Pero la gracia que vas a recibir, hermano, hermana, va a cambiar tu vida, te lo prometo en nombre de Cristo. Quinto, comprométete a la misa dominical sin falta, y si es posible, durante la semana también. La Eucaristía es tu alimento. No puedes crecer espiritualmente sin ella. No puedes vencer las batallas sin ella. Es como tratar de correr un maratón sin comer. Es imposible. Necesitas ese encuentro semanal mínimo con el Señor en el sacrificio de la misa. Necesitas comulgar su cuerpo y su sangre y verás cómo tu vida espiritual florece cuando haces de la misa tu prioridad número 1. Antes que el trabajo, antes que el deporte, antes que las reuniones sociales. Dios primero, siempre. Sexto, consagra o reconsagra tu vida a la Virgen María.
Hay una consagración hermosa enseñada por San Luis María Griñón de Montfort que dura 33 días de preparación. Es profunda, transformadora. Pero si quieres algo más inmediato, simplemente reza esto de todo corazón. Virgen María, Madre mía, yo me consagro totalmente a ti. Todo lo que soy y todo lo que tengo te lo entrego. Condúceme a Jesús, protégeme bajo tu manto, sé mi madre en el camino hacia el cielo. Amén. Y después de esta consagración, vive conscientemente como hijo de María, pídele ayuda en todo, cuéntale tus problemas, llora en su regazo cuando estés triste, alégrate con ella en tus victorias. Ella es tu madre. Actúa como tal. Séptimo y último paso, busca compañía espiritual. No puedes vivir la vida cristiana en solitario, necesitas una comunidad, necesitas amigos que compartan tu fe, necesitas rendición de cuentas. Únete a un grupo de oración en tu parroquia, participa en algún apostolado, haz un retiro espiritual, busca un director espiritual si es posible. El camino es más fácil cuando no lo recorres solo. Y cuando te rodeas de personas que aman a Dios, que buscan la santidad, eso te eleva, te inspira, te mantiene firme en los momentos de tentación o desánimo. Estos 7 pasos son tu hoja de ruta. No son sugerencias, son necesidades si quieres experimentar transformación real. Y aquí quiero preguntarte de nuevo, ¿estás dispuesto a comprometerte? ¿O vas a dejar que este mensaje sea uno más que escuchaste, que te conmovió momentáneamente, pero que no cambió nada en tu vida? La decisión es tuya. Y si estás dispuesto, si estás decidido a tomarte en serio tu vida espiritual, demuéstralo suscribiéndote a este canal ahora mismo. Porque tu suscripción es más que un clic, es un compromiso. Es decir, sí quiero seguir creciendo, sí quiero recibir más enseñanza, ¿sí? Reconozco que necesito ayuda en mi camino espiritual. Suscríbete si amas a Dios de verdad, dale like para que este mensaje llegue a más personas, compártelo, hermano, por favor. Hay tantos que están sufriendo lo mismo que tú, que necesitan escuchar esto. Vamos llegando al final de nuestro tiempo juntos y quiero dejarte con una última reflexión profunda. En el Evangelio de Juan hay un pasaje hermoso donde Jesús habla con Nicodemo y le dice algo extraordinario en Juan 3, 7 al 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer de nuevo, eso es lo que Dios quiere hacer contigo en estas vigilias nocturnas. Quiere renovarte, quiere transformarte, quiere que experimentes una conversión profunda que no es solo un cambio superficial de comportamiento, sino una transformación interior radical. Y este proceso de transformación muchas veces es doloroso, es como el nacimiento, hay trabajo de parto, hay contracciones, hay dolor, pero al final nace una vida nueva. Y toda la angustia anterior se olvida por la alegría de lo que ha nacido. Tus noches de insomnio, hermano, hermana, pueden ser precisamente ese trabajo de parto espiritual. Dios te está sacando de tu zona de comodidad, te está despojando de tus seguridades falsas, te está mostrando que no puedes controlar todo, que necesitas apoyarte en Él completamente. Y sí, duele, sí, es incómodo. Pero es necesario para que nazca en ti el hombre nuevo, la mujer nueva que Dios te ha llamado a ser. No resistas este proceso, no lo combatas, ríndete a Él. Como María dijo en la Anunciación, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa misma actitud de rendición total, de confianza absoluta, es la que necesitas tú ahora. Decirle a Dios, haz lo que quieras conmigo. Si necesitas quitarme el sueño para enseñarme a orar, quítamelo. Si necesitas llevarme al desierto para que aprenda a depender de ti, llévame. Si necesitas romper mis ídolos para que solo tú seas mi Dios, rómpelos. Haz lo que sea necesario para llevarme a la santidad, porque al final eso es lo único que importa. No importa cuánto duermas, no importa cuán cómoda sea tu vida, lo único que importa es que llegues al cielo. Y si estos despertares nocturnos son el instrumento que Dios está usando para salvarte, entonces benditos sean. He visto, hermano, hermana, a lo largo de mis años de ministerio, cómo Dios usa las crisis para salvarnos, cómo usa el sufrimiento para purificarnos, cómo usa la oscuridad para enseñarnos a ver su luz. Nunca es agradable en el momento, nunca es fácil, pero mirando hacia atrás todas las
Personas que han pasado por el fuego de la prueba y han permanecido fieles, todas sin excepción dicen lo mismo. Valió la pena, ahora entiendo, ahora veo que era necesario, ahora agradezco lo que en su momento maldije, porque me hizo crecer, me hizo fuerte, me hizo santo, me llevó a una intimidad con Dios que nunca hubiera conocido de otro modo. Así que te invito a cambiar tu perspectiva ahora mismo. Deja de ver tus despertares nocturnos como una maldición. Empieza a verlos como una bendición, como una invitación personal de Dios a ti, como una oportunidad única de conocerle más profundamente, de amarle más intensamente, de servirle más generosamente. Porque la verdad es que hay millones de personas en el mundo que nunca tendrán esta oportunidad, que vivirán y morirán sin experimentar este llamado especial. Pero a ti Dios te ha elegido, te ha distinguido, te ha llamado por tu nombre en la noche, y eso es un regalo que merece tu gratitud, tu respuesta, tu sí total. Y cuando finalmente llegues al otro lado de esta experiencia, cuando mires hacia atrás y veas cómo Dios te transformó a través de estas noches de vigilia, vas a querer compartir tu testimonio. Vas a querer decirles a otros, no te rindas, no desesperes. Hay un propósito, hay una razón, hay un Dios que te ama y que está obrando en ti incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Y ese testimonio tuyo será luz para otros que están pasando por lo mismo. Será esperanza para los desesperados. Será fortaleza para los débiles, porque así funciona el cuerpo de Cristo. Nos edificamos unos a otros, nos sostenemos unos a otros, y lo que hemos recibido gratuitamente lo damos. Mi querido hermano, mi querida hermana, hemos llegado al final de este mensaje y quiero que sepas que he orado por ti mientras preparaba estas palabras. Aunque no te conozco personalmente, aunque no sé tu nombre, he pedido al Espíritu Santo que use este mensaje para tocarte, exactamente donde lo necesitas. He pedido a la Virgen María que te cubra con su manto maternal, he pedido a tu ángel de la guarda que te proteja y te guíe. Y confío en que Dios, que comenzó esta buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, como dice San Pablo en Filipenses 1:6. No estás solo en esto. Hay toda una familia espiritual aquí. Hay miles de hermanos y hermanas que también están luchando, que también están creciendo, que también están aprendiendo a orar. Y juntos formamos el cuerpo de Cristo. Juntos somos la iglesia peregrina que avanza hacia la patria celestial. Así que te pido que te unas oficialmente a esta familia suscribiéndote al canal. No lo dejes para después. Hazlo ahora, porque necesito poder seguir acompañándote. Necesito poder seguir compartiendo contigo mensajes que fortalezcan tu fe, que iluminen tu camino, que te recuerden que no estás solo, que Dios está contigo, que todo tiene sentido en su plan perfecto. Y si este mensaje te ha tocado el corazón, si has sentido que Dios te ha hablado directamente, compártelo. Compártelo con esa persona que sabes que está pasando noches difíciles, con ese familiar que está luchando con ansiedad, con ese amigo que ha perdido la fe y necesita recuperarla. Sé instrumento de Dios para llevar luz a otros, porque de eso se trata el cristianismo, hermano. No de acumular conocimiento solo para nosotros, sino de convertirnos en canales de la gracia de Dios para el mundo, en testimonios vivientes de su amor, en luces que brillan en medio de las tinieblas. Te bendigo en el nombre del Padre que te creó con amor y tiene un plan perfecto para tu vida. Te bendigo en el nombre del Hijo que murió en la cruz para darte vida eterna y paz verdadera. Te bendigo en el nombre del Espíritu Santo, que vive en ti y te guía hacia toda verdad. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el amor de Dios Padre te sostenga en todo momento. Que la gracia del Espíritu Santo te fortalezca para vivir en santidad. Que la Virgen María te proteja bajo su manto. Que tu ángel custodio te acompañe siempre. Y que cuando despiertes en medio de la noche lo veas no como una desgracia, sino como un encuentro sagrado con el Dios que te ama con locura. Adelante, hermano, hermana, no tengas miedo. El Señor está contigo. Y recuerda siempre, tus noches de vigilia no son accidentes, son citas divinas, son momentos santos, son oportunidades de oro para crecer en santidad. Aprovéchalas, acéptalas y verás cómo Dios transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste posibles. Te amo en Cristo, estaré orando por ti y espero verte de nuevo en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.